Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Amen. Hallelujah. It's now time for our offerings. I've been given the privilege to open. Es hora de participar del privilegio de dar las ofrendas. Se me ha dado el privilegio de hacer el llamado. Brother George will be going around with the envelope if you need one. El hermano Jorge pasará por ustedes si necesitan un sobre. Thank you for your faithfulness to give. We love you all dearly. Gracias por la fidelidad que ustedes muestran con esta congregación. De verdad, te lo agradecemos. Let's pray and give thanks before we give this. Vamos a orar y darte gracias a Dios por el privilegio. Dear Heavenly Father, I thank you, Lord, that you are our provider. You are Alpha and Omega, the beginning and the end. And without you, we can do nothing. You are our joy. You are our peace. You give us our daily bread. But man cannot survive on bread alone, but by the word of God. Forgive us all of our sins and trespasses against your holy name. Let, Lord, be with my brothers. May they be lacking nothing, but most importantly, that they may have assurance of their salvation, forgiveness of their sins. That you, my Lord, that Jesus is Lord of their life. In Jesus' name I pray. Amen. Welcome. It is a pleasure to see you all again. Bienvenidos, es un privilegio de verdad verlos una vez más. Thank you for everyone that is joining us this afternoon in-house and online. Gracias a todos los que están con nosotros aquí en la casa y también por las redes sociales. We are the Bread of Life Reformed Church. Somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. And we are located 1251 California Avenue, Suite 700. Estamos localizados en el 1251 California Avenue, Suite 700. And we are located in Pittsburgh, California. Estamos localizados en la ciudad de Pittsburgh, California, 94565. Today we'll be reading in the book of Job, Hoy estaremos leyendo en el libro de Job, chapter 1, verses 8 through 12. capítulo 1, versículo 8 al 12, y está en la pantalla. And the word reads like this. Y así dice la bendita palabra de Dios. And the Lord said to Satan, Have you considered my servant Job, that there is none like him on earth, a blameless and upright man who fears God and turns away from evil? Then Satan answered the Lord and said, Does Job fear God for no reason? Have you not put a hedge around him in his house and all he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face. And the Lord said to Satan, Behold, all that he has is in your hand. Only against him do not stretch out your hand. So Satan went out from the presence of the Lord. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Amen. The book of Job, many scholars believe it to be one of the oldest books in the Bible. El libro de Job, muchos teólogos lo consideran como uno de los libros más antiguos de la Biblia. Written between the 7th and 4th century BC. Fue escrito entre el siglo IV y VII antes de Cristo. The author is unknown. Se desconoce su autor. There is a debate between the book of Genesis and Job, which of the two is the oldest. Existe un debate entre cuál libro de la Biblia es el más antiguo, si es Génesis o es Job. Some scholars say it was written before Moses' lifetime. Algunos eruditos dicen que fue escrito antes de la vida de Moisés, Possibly even 400 years before Genesis. posiblemente aún 400 años antes de Génesis.
But nonetheless, there are many things to learn from the book of Job. Pero no obstante, hay muchas cosas que aprender del libro de Job. Whether the book of Job is the oldest book or not, that is irrelevant. Si el libro de Job es el más antiguo, eso es irrelevante. What is relevant is that the book of Job is the Word of God. Lo que es irrelevante es que el libro de Job es la palabra de Dios. The overall story of Job is about suffering. La historia en general del sufrimiento de Job. Many do not like the book of Job because in all of the story there is no clear answer why the Lord never tells Job the reason for his suffering. Muchos no les gusta el libro de Job porque en la historia no hay una respuesta clara del por qué el Señor nunca le dice a Job la razón de su sufrimiento. He never knows why he has to suffer. Él nunca sabe por qué tuvo que sufrir. We as the reader can see why. Nosotros, el día de hoy como lectores, podemos ver el porqué de su sufrimiento. But Job never knows why. Pero Job nunca sabe el porqué. And in our sufferings, neither will we know why. Y tampoco, como el día de hoy en nuestros sufrimientos, tampoco nosotros sabemos el porqué. Now Job, an upright man who feared the Lord, Ahora, Job era un hombre que temía a Dios. a man who endured through many sufferings. Un hombre que soportó muchos sufrimientos. Satan takes Job's property and his children. Satanás le quitó sus propiedades y aún la vida de sus hijos. Satan attacks his health. Satanás atacó también su salud. Satan strikes Job with loathsome sores. Satanás atacó a Job con llagas repugnantes. Job's three friends accuse him of sin. Los tres amigos de Job lo acusaron de pecador. Job's sufferings are so great that he loathes his life and he wishes he was never born. El sufrimiento de Job lo llevó a aborrecer hasta su propia vida y decía no haber nacido. His very own wife tells him to curse God. Su propia esposa le dice maldice a Dios y muere. But never once in all of Job's suffering did he curse and sin against God. Pero ni una sola vez, a pesar de todos los sufrimientos, Job maldijo ni pecó en contra de Dios. Now, when God calls Job blameless and upright man who fears the Lord and turns away from evil, Ahora bien, cuando Dios llama a Job irreprensible o justo, o hombre recto que teme y se aparta del mal, was God speaking the truth about his servant Job? ¿estaba diciendo Dios la verdad acerca de su siervo Job? Or was it Satan who accused Job of only being upright because the Lord had blessed him? ¿O será que fue Satanás quien acusó a Job de ser recto solo porque él lo había bendecido? And that Job's faithfulness to the Lord was only transactional. Y que la fidelidad de Dios, argumenta Satanás, era solamente transicional al Señor. Who is telling the truth? ¿Quién está diciendo la verdad? Now, God formed Job. Ahora, entendamos que Dios fue el que formó a Job. God knows Job. Dios conoce a Job. God is sovereign. Dios es soberano. God is omnipresent. Dios es omnipresente. God is in control. Dios tiene el control. But Satan has the audacity to question God's sovereign will. Pero Satanás tiene la audacia y el atrevimiento de cuestionar la voluntad soberana de Dios. And God allows Satan to do what he does to Job as a refute to Satan himself. Y Dios permite que Satanás haga lo que hace a Job como una refutación al propio Satanás. To demonstrate who is in control. Y demostró quién de verdad tiene el control. Satan thought by taking Job's children that Job would curse God's name. Satanás pensó que al quitarle la vida de sus hijos a Job, Job maldecería el nombre de Dios. But the complete opposite happens to Satan's folly. Pero ante la necedad de Satanás sucede lo contrario. What was Job's response? We can see in verse 21 of Job chapter 1. Y la respuesta la podemos ver en el capítulo 21 del libro de Job, versículo 1. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Never did Job sin from his lips. Job nunca abrió sus labios a pecar en contra de Dios. Satan truly believed that he knew more than God. Satanás pensó que él sabía más que Dios. Satan believed
that by inflicting Job his many sufferings, Satanás creyó que al infligir todo ese sufrimiento en Job, that God's servant Job would rebel. él como siervo se iba a rebelar en contra de Dios. Now, where am I going with this? Ahora, ¿por qué digo todo esto? That in this calling that we have been given, it requires suffering. Este llamado que Dios nos ha hecho, vamos a pasar sufrimientos. That this walk is not for the weak. El caminar de la vida cristiana no es para débiles. Many have strayed away because their faith was not rooted on the rock. Muchos se han desviado porque su fe no estaba plantada en la roca. For some, when persecution and tribulations arise, they fall away. Otros, cuando surge la persecución y la tribulación, se apartan. For others, their faith is rooted in the thorns and worries and cares and riches of the world and proves them unfruitful. Y muchos se apartan de la fe y su fe, porque estaba arraigada solamente en las espinas y preocupaciones y en los cuidados de las riquezas del mundo, lo que demuestra que todo eso no valía la pena. But the ones who are rooted in good soil bear good fruit. Pero aquellos que están arraigados en la buena tierra darán buen fruto. And yields 100-fold, and another 60-fold. El fruto que es producido 100 por 1 y en otros 70 por 1. Matthew 13, 8-20. Mateo 13, del 18 al 23, habla de eso. Who told you weren't going to suffer? ¿Quién te dijo que no ibas a sufrir? And our Lord and Savior came in the form of man, Nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino en forma de hombre and he suffered for your sake and mine. y sufrió por tu bien y por el mío. And he who knew no sin became sin so that we might become the righteousness of God. Y el que no conoció pecado se hizo pecado para que pudiéramos ser nosotros hechos la justicia de Dios. Our suffering produces endurance. Nuestro sufrimiento produce resistencia. Our faith must be tested, Nuestra fe debe ser probada. and it must be rooted in Christ. Por eso debe estar arraigada en Cristo Jesús. From the day you were called, you have been called to deny yourself. Desde el día que fuiste llamado a negarte a ti mismo. Another form of suffering because our flesh cries out its desires daily. Es otra forma de sufrimiento porque nuestra fe clama por los deseos de la carne diariamente. Daily our flesh yearns and reminisces on who we used to be. Diariamente nuestra carne anhela y recuerda quiénes solíamos ser antes de venir a Cristo. And some days are worse than others. Que algunos días van a ser peor que otros. But daily we must deny ourselves. Pero todos los días debemos nosotros negarnos a nosotros mismos. Listen, I don't know what you're dealing with. Escúchame, no sé lo que estás lidiando en este momento. Maybe an illness, Tal vez es una enfermedad, maybe a loss of a loved one, tal vez la pérdida de un ser querido, maybe financially, problemas financieros, maybe you're struggling with a certain sin. o estás luchando con alguna clase de pecado. Listen, whatever you are suffering or dealing with, Escúchame, cualquiera que sea lo que te trae sufrimiento o lo que estás tú en este momento batallando, know this, that you can trust in the Lord. quiero decirte esto. Recuerda que puedes confiar en el Señor Jesús, That He's there with you in your suffering. que Él está contigo en medio del sufrimiento, That He has not left nor forsaken you. que Él no te ha abandonado y nunca lo hará. In your sufferings, trust in Him. En tu sufrimiento confía en Él, Lean on Him. apóyate en Él, That we in our sufferings are being conformed to the image of Christ. que a través de nuestro sufrimiento estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Like Christ suffered, we must suffer as well. Y así como nuestro Señor Jesucristo sufrió, también nosotros vamos a sufrir. All for His glory. Y todo va a ser para su gloria. Resist and firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brethren throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, who Himself will restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion forever and ever. Amen. Resiste en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en muchos hermanos a través del mundo. Y después de que hayan padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, come before you to your throne room of grace. Lord, I pray that my brothers and sisters
have been rooted in fertile soil, that they may bear good fruit, that in our sufferings we may lean on you, that whether we understand it or not, that we may trust in you and you alone. Help us to persevere in the faith. Like a boxer who puts his body through many disciplines and vigorous sufferings, he cannot be crowned champion unless he trains. But at the end of our training, we'll be crowned with Christ. Thank you, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Que les bendiga, hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Aleluya. Tengo unos breves anuncios que tengo que decirles, que la escuela dominical empieza el próximo domingo a la 1:35 de la tarde. El estudio de los miércoles, esta semana pasada se hizo viernes por cuestiones de fiesta, pero ya retomamos el día miércoles los estudios en línea con nuestro hermano Jorge. Y el sábado siempre a la misma hora, nuestro hermano Jorge a las 10 de la mañana, los miércoles, sábado a las 10 de la mañana con nuestro hermano Carlos. Y también muy pronto estaremos dando clases, nuestro hermano Jorge va a dar clases acerca de la membresía. Ya hay un candidato que quiere ser miembro, cualquier persona que le gustaría ser miembro de la iglesia, con hermano Carlos, con hermano Jorge y con mi persona, para crear una fecha o un momento para poder dar una clase de membresía. Los domingos, como hoy, el servicio empieza a las 2:30, media hora más tarde que el año pasado. Y a las 3 empieza a salir en Facebook Live. Esos son todos los anuncios. El día de ayer nos gozamos, hermano, en la casa de nuestro hermano Jorge. Por poquito y se hace vigilia, hermano. Pero nos gozamos de una manera, cualquiera que quiera verlo, véanlo, está puesto en la página de la iglesia. Ahí hubieron cantos y de todo, pero estuvo buenísimo, hermano. La palabra que ya dice día, estamos estudiando acerca de la doctrina de la gracia, y el hermano Jorge y el hermano Carlos ahí ayudando siempre, perseverando siempre en la doctrina de la gracia. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a terminar la epístola de Judas. ¿Se acuerdan que empezamos la primera y la segunda parte, pero por cuestiones de la presentación y Navidad y Año Nuevo, pues todo eso se tuvo que retrasar, y el día de hoy vamos a terminar la epístola de Judas, que viene siendo del verso 17 hasta el 25, y la hemos titulado Seamos responsables ante la apostasía. Amén. Vamos a leerlos primeramente y después vamos a orar. Judas 17, como todos saben, solo es un capítulo, 25 versículos. Hoy vamos a leer la última parte y vamos a estar haciendo, meditando en su palabra. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos nosotros como cristianos frente a la apostasía? Si les gustaría estar de pie en reverencia a su palabra, lo pueden hacer, y si no, pues podemos hacer sentados. Amén. Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían en el postrer tiempo: habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aleluya. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre,
Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas durante todo este año pasado. Vivimos situaciones difíciles, pero con todo esto tú nos has levantado. Aleluya. Gracias, Padre, por los hermanos que de a poquito han venido recuperándose de sus enfermedades. Por los hermanos que no tuvieron trabajo y tienen un trabajo, o Gracias, un nuevo Señor. trabajo, o un mejor trabajo. Gracias, Padre, gracias, Señor. por eso, Señor. Y por lo que están haciendo nuestros hermanos que también tienen la inquietud de querer ser miembros y parte de esta congregación. Gracias te damos por su vida, por ese deseo, Señor, que tienen ellos de querer ser y tomar esa membresía, Señor, de esta iglesia. Bendice por este momento, bendice a mis hermanos, bendice este nuevo año, Padre, nuevos retos, que te pedimos que seas tú, Señor, dándonos la entrada, la salida, por dónde podemos ir, por dónde podemos entrar y por dónde podemos salir. Gracias te damos, Señor, por habernos guardado, protegido. Y gracias, Señor, porque aquí nos tienes. Pudiéramos estar en otro lugar, pero tú, amor y tu misericordia, Aleluya. nos tienes en este lugar. Gracias, Bendice, Señor. Al hermano ausente que ha decidido quedarse en casa, te pido que lo bendigas y que el próximo domingo pueda estar con nosotros gozándose de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como ya lo anunciamos, estuvimos hablando acerca de la carta o la epístola de Judas. En la enseñanza anterior vimos cómo lucen los apóstoles por medio de metáforas y nos advierte a nosotros los llamados, a nosotros los elegidos, cómo ellos podían ser identificados. Judas nos muestra de manera directa y sin temor cómo lucen ellos y cómo se miran. Y la verdad es que nosotros quedamos sorprendidos porque es difícil, hermano, es difícil poderlos identificar. Nosotros tenemos que activarnos, hermano, porque un creyente no debería estar pasivo con respecto a la verdad. Todos los creyentes deberíamos de tener esa actitud y la disponibilidad de poder siempre traer palabras, siempre traer preparados para traer a la familia, o sea, ya sea en el trabajo, en la escuela, en los amigos, en fin, tanta gente que se le presenta. Tenemos que hablar la verdad, hermano, porque hay mucha mentira allá afuera. Muchas veces el creyente se queda callado porque en realidad no tiene argumento, no tiene palabra, no se prepara muy bien. Y eso lo vence y eso se quedan callados. Así de que, por eso es que nosotros, hermanos, estamos dándole la herramienta miércoles, sábado, domingo, esos estudios, preparándolos para todas esas cosas que se enfrentan y van a venir, hermanos, van a venir. Eso es algo que no lo podemos evitar. Esta es su palabra y Dios nos ha advertido y nos ha venido advirtiendo desde años anteriores. Así es. Así es que tenemos que prepararnos, tenemos que estar siempre enteramente preparados para nuestra defensa, con mansedumbre y con amor. El llamado de Judas a todos aquellos que están pasivos, dice que no tengan temor, no tengan temor. Háblele a la abuelita, hermano, háblele a su hermano, háblele a quien sea. Amén. Porque a veces la diferencia de doctrina o denominaciones, a veces no, pues yo no quiero entrar en controversia, pero no, hermano, en el mejor momento que se le presente, prepárese y hable con la verdad. Pero empecemos ahora con el verso 17. Verso 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amados, ya lo vimos anteriormente, que se refiere a los creyentes, a los elegidos, a los escogidos, a nosotros, como hijos de Dios. Dice tener memoria. Quiere decir que tiene que tener actitud, tiene que tener carácter para hablar, tiene que tener templanza, tiene que ser firme en su palabra, en lo que dice. No tener temor, hermano, tener memoria. Más adelante dice, de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es que hay que tener en cuenta que fueron dichas antes, ya nos habían anticipado y tenemos que tener memoria, tenemos que recordarnos, ¿verdad? Los cuidados de lo que tenemos que tener
los unos con los otros. Judas nos llama a no olvidarnos de las enseñanzas que fueron dichas por medio de Jesús y sus apóstoles, ya que las enseñanzas nos ayudan a reconocer y resistir las influencias que intentan desviar al creyente. Así es. Amén. Interesante cómo Judas nos habla. Si les gustaría seguir en su Biblia, en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 1 al 3, dice: amados, una vez más, los elegidos, los escogidos, esta es la segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis, dice una vez más Pedro aquí, memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Aquí vemos cómo suma ya los profetas junto con los apóstoles y el Señor Jesucristo. Ya hay una unión, hay un mismo sentir, hay una misma manera de ver y descubrir, que ya se nos había dicho que hagamos memoria, ¿verdad?, de lo que se aproxima. De ahí mismo en el verso dice: en el postrer tiempo, que quiere decir en los últimos días. Estos tiempos van a ser peligrosos, van a ser de una manera que uno no va a poder distinguir, uno no va a poder notar. Peligrosísimo. Y ahí dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1, dice: el apóstol Pablo dice también: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Una vez más, aquí el apóstol está recalcando el peligro que se aproxima. Dice que habrá burladores. ¿Qué quiere decir burladores? Que son gente engañadora, son impostores, son falsos, son gente que buscan ganancias deshonestas y se aprovechan de la gente más sencilla. Estas personas arreglan pasajes de la Biblia para sacarle el dinero. Le dicen que si no diezma, o que si no ofrenda, o que si no siembra, le van a caer o le van a venir las 12 plagas de Egipto. Es tremendo. Estos apóstoles usan escrituras de manera torcida para buscar siempre lo que les conviene. Tremendo lo que está advirtiendo Judas aquí en esta epístola. Amados, nosotros sabemos que nuestra responsabilidad de ofrendar para la obra es bueno, pero también sabemos, hermanos, de la manera que lo tenemos que hacer, sin manipulación, que nadie los obligue, que nadie les imponga una obligación que es lo que tienen que hacer, sin control de nadie, porque ellos tuercen todo eso para hacerlo sentir mal a usted y usted se siente obligado a dar. Y como nosotros sabemos, según el Corintios capítulo 9-7, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama dar a él. Hermanos, si usted quiere dar $1, Dios lo bendiga. Si quiere dar $2, Dios lo bendiga, hermano. Eso es de gran bendición para la congregación. Lo hacemos con amor, con generosidad. Así damos nosotros. Amén. Es de la manera que la doctrina de la gracia nos enseña cómo dar. Así es. Y ahí dice que andan según sus malvados deseos. Judas señala que estas personas viven de acuerdo con sus malos deseos corruptos, en lugar de buscar la voluntad de Dios. El término, hermanos, malvados deseos quiere decir, o se refiere a actitudes o a comportamientos que van en contra de la moral de la santidad de Dios. Estas personas viven para complacerse a sí mismas y no se preocupan por las enseñanzas bíblicas de Jesucristo. Judas advierte sobre estos burladores, así le llama él, burladores, porque se burlan de la gente, hermano. Después de que todo se fue, que todo el mundo se fue para su casa, hermano, hasta se ríen de uno, de cómo lo han trasquilado. Es absurdo lo que esta gente hace.
En el verso 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Esto es importante. Cuando dice estos son los que causan divisiones, son sectarios, son separatistas, son golpistas, son mentirosos, son antiguos, falsos. Veamos lo que dice Proverbios 6, capítulo 6, hermano, el libro de Proverbios, del 16 al 19. Dice, verso 16, 6 cosas aborrece Jehová. Mucha atención a esta palabra, aborrece. Cuando usted lee versiones populares, dice odia, es lo que Dios odia. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presuntuosos para correr al mal. Y el verso 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Mucho cuidado con eso. La sana doctrina, hermano, une a los verdaderos creyentes. Aleluya, así es. Pero la doctrina de los hombres falsos divide. Tremendo. Y ahí dice la palabra los sensuales. Persona natural no creyente es lo que quiere decir sensuales. Es como animal, como vimos en versículos anteriores. Personas gobernadas por la carne. Estas personas sensuales solo se guían por su sentido mundano y carnal. Así es. Son animales. Y ahí dice que no tienen al Espíritu. No son de Dios, hermano. Cuando dice que no tienen al Espíritu es porque no son de Dios. No son hijos de Dios. No son cristianos, en pocas palabras. Amén. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sencillo como eso. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en muchas iglesias hay personas que no tienen al Espíritu Santo? ¿Sabían ustedes, hermanos, que hay muchas iglesias que hay pastores que no tienen el Espíritu Santo? Así es. ¿Sabían ustedes que hay ancianos en las iglesias que no tienen al Espíritu Santo? Así es. Hay personas que ejercen diferentes ministerios en las iglesias, como de la música, como de visitación, diferentes ministerios, pero no tienen al Espíritu Santo. Amén. Es triste decirlo, hermano, pero es la verdad. Amén. Es la verdad. Un teólogo muy conocido que vemos casi todo, que se llama Soler Michelet, me gustó lo que dijo él en una ocasión, hablando acerca de la neumatología, que es el hablar del Espíritu Santo. Dijo él, si el Espíritu Santo fuera quitado de muchas iglesias quedarían funcionando. Así mismo. Pero si en alguna iglesia verdadera el Espíritu Santo fuera quitado, esa iglesia no pudiera seguir ejerciendo, no pudiera seguir funcionando. Porque el motivo principal que hace una iglesia seguir avanzando es el Espíritu Santo. Amén. Así es. No podríamos seguir. Sin el Espíritu no hay poder, no hay manera como seguir. El Espíritu Santo es la fuente principal. Amén. Es la fuente principal de ese poder que Dios mandó. Por eso Jesucristo le dijo, yo me voy, pero no lo dejo solo. Me mandaré el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Aleluya. Y si el Espíritu Santo no está en nosotros, no hay nada. Estamos vacíos. Así es. El verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Muchos piensan que orando en el Espíritu Santo es hablar en lengua, hermano.
Y eso no es así. Amén. Cuando dice pero vosotros, se refiere una vez más a nosotros, los llamados, los elegidos, los escogidos. Edificándolos quiere decir construir sobre algo. Amén. Pero ese algo, en este texto, manifiesta la santísima fe. Es lo que está hablando. Los apóstatas destruyen, el creyente verdadero edifica. Recordemos lo que decía Judas en el verso 3, que contendamos ardientemente por la fe. Ahora veamos, hermanos, en el libro de Hechos, ¿qué es edificar? Hechos 20:32. Dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, ¿cuál es el único elemento? Dios ha dejado en su iglesia que nos sobreedifiquemos en qué? En su palabra, que viene siendo solo escritura. Amén. La palabra de su gracia. Aleluya. Cuando dice la palabra de su gracia, está diciendo no a los sueños, no a las experiencias, Amén. no a la fantasía. Así es. Así es. Hay mucho maestro que dice que tuvo experiencia sobrenatural, donde el Señor se lo llevó al tercer cielo y que le Blasfemia. mostró lo que le iba a pasar a Donald Trump. Y otros dicen que se me apareció Jesús y me entregó un nuevo mensaje para el pueblo cristiano, una nueva revelación. Ellos usan esa palabra, una nueva revelación. Blasfemia. Eso es lo que ellos dicen. Todo eso es mentira, hermanos. No se lo crean. Tenemos las Escrituras, donde abarca todas las áreas de nuestra vida. Aleluya, así es. Todito. Solo las Escrituras es más que suficiente para nuestra edificación sobre el fundamento. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 3, del verso 10 al 11. Dice, conforme a la gracia de Dios se me ha sido dada, no como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. No hay otro más, hermano. Así es. Dice que cada uno ponga atención cómo edifica. Cada uno tenga cuidado cómo edifica. Y cada uno es advertido cómo edifica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escuchando fantasías, No. escuchando sueños, escuchando Nunca. experiencias místicas. Nunca. No, hermano. Amén. Nada de eso. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Dice, edificándolos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Verso 21, en quien todo el edificio viene coordinado y va siendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Aleluya, así para es. morada de Dios en el Espíritu. Amén. No hay otro fundamento, hermano. No lo hay. Hermanos, hay tanta iglesia, la verdad es que yo a veces me quedo sorprendido. Hay tantas iglesias que están tan preocupados en la cantidad de ofrenda y de diezmo que recogen cada domingo. En vez de estar preocupados en la edificación del templo del Espíritu Santo que somos todos nosotros los cristianos. A ellos les preocupa más eso que edificarlos a la gente sobre el fundamento que es Cristo. Amén. Es tremendo. Todos somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras son más que suficientes donde el creyente se edifica. Aleluya. Leamos primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 11. Dice aquí, por lo cual,
animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. O sea que en Tesalónica ya se estaba dando esa dinámica. Ya estaban ellos haciéndose edificar, ya entre ellos mismos se identificaban. Entre ellos mismos se apoyaban, entre ellos mismos se hablaban, entre ellos mismos estudiaban la palabra, entre ellos mismos juntos se edificaban. El día de ayer, hermano, en la noche nos edificamos. Fue de gran bendición. Y es de la manera que Dios y su palabra, que es sobre el futuro, nos enseña cómo debemos edificar. Es una responsabilidad, hermano, de animarnos unos con otros. Porque el pastor, hermano, no puede estar en todas partes. El pastor, hermano, no puede ir al hospital, no puede ir a la cárcel, no puede ir donde la hermanita, no puede estar en todas partes. Tenemos que unirnos, edificarnos y formar parte de esa edificación unos a otros y ayudarnos unos con otros. Es importante eso. Ahí mismo en el verso 20 dice orando en el Espíritu Santo. La responsabilidad para mantenernos y no ser vencidos por la apostasía es mantener una vida de oración. Gracias, hermanas, porque yo sé que ustedes oran. Gracias, hermano Charlie. Yo sé que hermano Charlie se está esforzando por reunir a todos los varones y orar también. Esa es de bendición. Orando. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Se dan cuenta cómo intercede por cada uno de nosotros? Orar en el Espíritu, hermanos, significa que tenemos que ser guiados por Él, ser orientados por Él. Y es orar conforme a la voluntad de Dios. Amén, así Siempre, es. hermano, que su oración sea: Señor, que se haga tu voluntad en esta vida. Amén. Verso 21. Judas 21. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ojo, dice conservados en el amor de Dios. Es un verbo imperativo en el griego y es una orden, es un mandamiento que tenemos que conservarnos en el amor de Dios. Es mantenernos unidos en el amor de Dios. Es permanecer siempre, hermanos. Yo siempre me acuerdo de un pastor que decía: si ustedes visualicen un brasero, el brasero unido, si usted saca una brasa y la pone a un lado, esa brasa se va a apagar. Amén. Pero si se mantiene el brasero unido, estando en esa unidad, se va a mantener ese fuego. Y eso es de lo que nos está hablando aquí, cuando dice conservados en el amor de Dios. De ahí dice esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la esperanza del cristiano es estar esperando al Señor. Eso es lo que es estar esperando al Señor. Y es nuestro deber, hermano, esperar en el Señor. Tito, el libro de Tito, capítulo 2, verso 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando. La venida de nuestro Señor. Verso 22. Algunos que dudan, dice, convencerlos. Veamos, ¿qué es lo que dice Judas acerca de los que dudan? Este versículo se refiere a aquellos que en medio de las enseñanzas erróneas
se sienten confundidos, inseguros, débiles en su fe. Eso es lo que ellos sienten. Judas no pide condenar, porque cuando dice que están dudando, él no dice que hay que condenarlos, ni rechazarlos, sino que hay que tener compasión, hay que ayudarlos. Esto implica abordar sus dudas con paciencia y amor, y enseñanza adecuada para guiarlos de vuelta a la verdad. Amén. Paciencia. Eso es lo que está diciendo Judas en este pasaje. Él dice convencerlos. En otras versiones dice ten compasión de ellos. Dependiendo de la traducción, eso es lo que dice, porque hay varias traducciones, pero es más o menos que dice que hay que tener compasión con ellos. La idea es persuadir a estas personas con argumentos sólidos, o simplemente enseñándoles con misericordia y compasión para restaurar su fe. Aquí estamos ya rescatando a esta persona. Este versículo nos enseña, hermanos, la importancia de ser pacientes con aquellos que tienen dificultades en su fe. Y en su momento nosotros mismos hemos tenido, hermanos, dificultades en nuestra fe. Reconociendo que todos pueden tener ese momento, esa duda, y que el amor de la empatía son herramientas fundamentales para ayudar a otros en su camino espiritual. Hay que tener paciencia, hermano. Hay que ayudarles con compasión. En el verso 23 dice: a otros salvar arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tremendo este versículo. Este versículo continúa las instrucciones prácticas que Judas nos está dando en su epístola sobre cómo tratar con diferentes tipos de personas que enfrentan dificultades espirituales. Cuando dice a otros salvar, arrebatándolo del fuego, se refiere a que están en peligro. Y es un peligro inminente de caer en el juicio de Dios debido al pecado o a la influencia de falsos maestros. Ahí están en ese borde, hermano. Está como que se va y usted está queriendo agarrar así, pero que no se vaya. La imagen del fuego puede simbolizar tanto destrucción espiritual como juicio final. La exhortación es actuar con urgencia y determinación para rescatarlos, similar a alguien que salva a otro de un incendio, como los bomberos, que está en el incendio y ese bombero se mete con todo a rescatar a esa persona, independientemente de que haya una viga llena de fuego, qué sé yo. Ser valiente en ese aspecto. Hay que rescatarlos. Tenemos que ser firmes, directos, para ayudarlos a evitar consecuencias espirituales más graves todavía. Y cuando dice de otros tener misericordia con temor, aquí se habla de personas que están profundamente atrapadas en el pecado. La idea es extenderle misericordia, pero con precaución, con mucho cuidado. De eso se trata, tener precaución, porque no vaya a ser que nos jalen a nosotros también. Cuando dice el temor implica un sentido de respeto y cuidado para no ser influenciados por el pecado. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Esto subraya la necesidad de protegerse espiritualmente mientras se le ayuda. O sea, que usted no le crea, hermano, ¿verdad? Superman, no. Hay que tener mucho cuidado también. Aborreciendo, dice, a una ropa contaminada por su carne. Esta frase es una metáfora fuerte, porque la ropa contaminada simboliza los efectos del pecado. Y la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa de deseos corruptos. Esto enfatiza la necesidad de odiar el pecado, no a las personas,
y evitar cualquier participación o contaminación espiritual mientras se intenta rescatarla. Cuidado con eso, hermano. Este versículo nos recuerda que debemos actuar con discernimiento al administrar a los demás, a la persona que está en peligro. Tenemos que tener una valentía y una urgencia por ayudarla a salir de eso en que se ha metido. Y mostrar misericordia, pero con un cuidado para comprometer y no meternos nosotros y no comprometer nuestra fe. Si usted cree, hermano, que no va a poder, pida ayuda a usted también, para que con 2 o 3 hermanos podamos asistir y ayudar y poder administrar a aquella persona que necesita ayuda. La combinación de misericordia, discernimiento y precaución es crucial para cumplir con el mandato de ayudar a otros sin caer en tentación o ser influenciados negativamente. O sea que también hay que tener cuidado. Por eso es que se nos anima a que tenemos que estar preparados, estar enteramente preparados. Ya el verso 24 y 25 es una doxología que ya más adelante lo vamos a explicar. Ya para casi terminar acá la epístola de Judas, es parte de esa doxología final. Es un momento, hermanos, doxología quiere decir un momento de alabanza, es un momento de reconocimiento de lo que Dios es, Aleluya. de su poder, de su fidelidad. Eso es lo que es una doxología. Y se lo miramos a lo largo de la Escritura. Dios que es todopoderoso, es soberano, justo. Eso es lo que es una doxología. Entonces dice el verso 24: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aleluya. Otra versión popular dice: el único Dios que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin mancha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Cuando dice aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, quiere decir y se refiere al poder de Dios para proteger a los creyentes de no tropezar en su caminar espiritual. La expresión sin caída implica que Dios es quien sustenta la fe de los suyos, evitando que caigan en pecado permanente. Este poder no depende de las habilidades humanas, sino de la fidelidad de Dios. Aleluya, así es. Amén. Y ahí dice: presentados sin mancha delante de su gloria. Habla del objetivo final, que la redención de los creyentes sean presentados ante Dios como santos, sin mancha ni defecto. Esto solo es posible gracias a la obra de Jesucristo, que purifica a los creyentes mediante su sacrificio en la cruz. Aleluya. Dice ser sin mancha. Sin mancha simboliza estar completamente limpio del pecado, preparado para entrar a la presencia de Dios. Con alegría, este es un recordatorio de que el día que los creyentes sean presentados ante Dios será en un momento de gozo inmenso, tanto para ellos como para Dios. Es una imagen de triunfo donde el propósito de la salvación se cumple a su plenitud. Este versículo, hermano 24, nos anima a confiar en la capacidad de Dios, sostenernos y guiarnos a lo largo de nuestra vida cristiana. Así es. No se trata de nuestra fuerza, hermano. Aleluya, así es. Sino que se trata de su poder. Amén. Sí, amén. Es un recordatorio de que el objetivo final es ser presentados ante Dios en santidad y alegría, lo que nos motiva a vivir en obediencia y gratitud. Amén. Subraya que Dios es quien garantiza nuestra perseverancia hasta el final. Así es, aleluya. Ahí es donde entra la doctrina de la perseverancia de los santos. Es una promesa que nos da la confianza y paz a todos nosotros como creyentes. Amén. Este versículo, hermano, es un himno de que resalta la fidelidad de Dios Así es. para llevar a cabo su obra. Es un cántico. Por último, el verso 25
ya casi para terminar, concluye una vez más, como lo dije anteriormente en el verso 24, con una doxología. Dice el verso 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. La versión internacional dice, al único Dios, nuestro Salvador, que merece gloria, majestad, poder y autoridad, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Aleluya. El único y sabio Dios, dice. La frase resalta que Dios es único, incomparable, absolutamente soberano. No hay nadie más. Su sabiduría significa que todo lo que hace es perfecto y justo y guiado por su conocimiento infinito. Este énfasis es relevante en el contexto de la carta que advierte contra los falsos maestros que se desvían de la verdad y tratan de competirnos con la autoridad de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay tanto apóstata que le da órdenes a Dios, como que si Dios fuera su sirviente. Donde dice nuestro Salvador reconoce que la salvación viene únicamente de Dios, quien ha provisto el rescate de la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Resalta que no hay otro medio de salvación aparte del plan divino establecido por Dios. Amén. Sea gloria y majestad, imperio y potencia. Estas palabras destacan diferentes aspectos del carácter y de la autoridad de Dios. Gloria es el honor y la alabanza que le pertenece únicamente. Así es, aleluya. Majestad, su grandeza y dignidad como Rey Supremo. Imperio, su dominio sobre toda la creación. Amén. Potencia, su capacidad para llevar a cabo su voluntad sin limitación alguna. No tiene límites. Y cuando dice ahora y por todos los siglos, este reconocimiento de autoridad y el poder de Dios trasciende en el tiempo. Él es el digno de alabanza en el pasado, presente y en el futuro, reflejando su eternidad ante toda su creación. Refuerza que toda la relación de creyente con Dios, incluyendo la salvación y la alabanza, ocurre a través de Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y la humanidad. La palabra amén es una expresión de afirmación y asentimiento que en su contexto significa así sea. Cuando nosotros decimos amén, queremos decir así sea. Y aquí Él está sellando esta alabanza como una declaración firme de fe. Aleluya. Este versículo, hermano, nos enseña a centrar nuestra alabanza en Dios, reconociendo su supremacía, sabiduría y poder. Él es el único. Confianza en su salvación nos recuerda que Él es nuestro Salvador y que su plan para nuestra redención es perfecto y seguro. Amén. Reconocer su autoridad eterna nos invita a vivir con reverencia, sabiendo que Dios gobierna soberanamente sobre el pasado, presente y futuro. Así es. Este cierre poderoso refuerza el propósito de toda la epístola de Judas, en mantenernos firmes en la fe, confiar en Dios como nuestro Salvador y en rendir gloria a quien se merece, que Él es el único Dios y verdadero. Por último, hermano, yo quisiera cerrar con un verso que empezamos en la epístola, un verso donde Pablo habla y le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8, y que estas palabras, que sean las palabras que nosotros usemos, hermanos, el día que tengamos que partir de este mundo, donde dice, he peleado la buena batalla,
¿Cuántos están dispuestos a pelear esa batalla? He acabado la carrera. ¿A cuánto le gustaría acabar esa carrera? Aleluya. He guardado la fe. Guardemos nuestra fe, hermano. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Amén. Esperamos. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor, gracias te damos en esta hora. Agradecidos estamos, Padre, porque ese es nuestro deseo. Amamos tu venida, Señor. Estamos esperando ese glorioso día. Gracias te damos, Señor, por la vida de mis hermanos aquí presentes. Gracias porque están, Señor, dispuestos, Señor, a correr, a pelear esa batalla, a terminar esa carrera. Bendícelos, Señor, en esa jornada que es larga. Guárdalos en ese camino, Señor, que es largo. Sabemos que vendrán dificultades, pero agarrado de tu mano todo es posible, Señor. Bendícelos, guárdalos. Cuídalos, Señor. Gracias por las herramientas que has dejado, que es tu palabra, en la que podemos confiar, en la que podemos descansar. Bendice pues este momento. Bendice mis hermanos, bendice el servicio, bendice el día de hoy. En el momento que tengamos que salir de este lugar, Señor, guárdanos y llévanos muy bien a casa. Y la próxima semana también, Señor, que nos guardes en nuestros trabajos. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.